Sí, porque Sí, no yo ya me corro. ¿cómo es? Bueno, habilito el micrófono, así que Ah, que yo lo tenía ¿Y para presentarlo? Para. Bueno, chicos, arrancamos ahora. Ahí ponemos presentar. Yo te pongo. Y ahí pones la copita, que no sé dónde está. Acá abajo. Y ahí ya puedes Ahí ya arrancar. está, arrancamos. Bueno. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de las alteraciones agudas del sensorio en pediatría y primero vamos a arrancar presentando un caso clínico de una paciente con deterioro agudo del sensorio. Bueno, nos consulta una paciente de 4 años de edad, previamente sana, oriunda de Junín de los Andes y consulta por un cuadro de vómitos de 48 horas de evolución asociado a astenia, anorexia y cefalea. Como referencia, la madre nos refiere que en el último mes presentó varios episodios de vómitos que fueron asumidos como gastroenteritis y que en ese momento se autolimitaron. Concurrentemente con los vómitos presentaba cefalea en esos cuadros intercurrentes y en el resto de los días no. Estuvo afebril en todo el cuadro y también en los episodios de vómitos previos. O sea, todos estos cuadros habían estado de forma afebril. Al examen físico se ve una paciente reactiva, con tendencia al sueño, pero que respondía a la estimulación. Por momentos tenía un sensorio alternante, una respuesta verbal adecuada cuando se le estimulaba y sin signo de foco, sin signos de rigidez de nuca y en ese momento con un Glasgow de 2 en 15. Presentaba algunos vómitos de contenido gástrico que no empezaban a ser en chorro. El abdomen estaba blando, depresible, no estaba doloroso, eumneica, con una frecuencia cardíaca y una TA dentro de límites normales y tenía una adecuada perfusión distal y relleno capilar. Bueno, en esos momentos, como planteos diagnósticos, se nos planteó que podía ser esta alteración del sensorio de causa metabólica, por los vómitos, que tuviera algún trastorno del medio interno. La posibilidad de que sea infecciosa se nos alejaba por la ausencia de fiebre. Bueno, después en el laboratorio tenía una PCR normal, un recuento de glóbulos blancos normal. Y por el antecedente de los cuadros de cefalea y de vómitos previos que tuviera una alteración estructural del sistema nervioso central. Bueno, la canalizamos, le hicimos una expansión y en el laboratorio, le sacamos un laboratorio y en el hepatograma, el hemograma, coagulograma, todo normal. Y la glucemia, que acá no la puse, también era normal. Y después solicitamos estudios de imágenes, que ahora los va a describir Emi. Dejar de compartir. Y ahí. ¿Tienes la toma y la res? Ya está, sí. Ahí elegí la que quieras. Bien. ¿Se me carga? Sí. Lento, pero bueno. Ya está. Hola, buen día a todos. Soy Emiliano Leites, del Servicio de Diagnóstico por Imágenes. Bueno, y lamentablemente, los estudios de imágenes para muchos cuadros de deterioro del sensorio agudo es un pedido habitual, tanto en pediatría, no tanto así en adultos, y muchas veces el rédito diagnóstico por imágenes es nulo. Lamentablemente no hay cosas macroscópicas que se vean fácilmente que sea habitual para todos los días. Y en el caso de esta chica no escapó a esa excepción. Si miran la tomografía, es una tomografía casi inocua, sacando algunas cositas, y la resonancia también. Para que no se Para que caiga no lo la- estamos viendo. A ver. ¿No se escucha, no se ve? Sí, Ahora. ahora. Ahí, bien. ¿Pues se escuchó todo? Sí, no, Bien. sí, se escucha, Bien. pero no se veía. Ahí les muestro las imágenes. Las imágenes de esta chica tampoco fueron, son difíciles de ver, incluso para el ojo especialista. Son cosas muy sutiles las que uno tiene que ver. Incluso yo que hago imágenes, no soy especialista en neuro y a veces me cuesta incluso con el informe del especialista que hizo la resonancia ver algunas de las cosas que él informó. Sumado a eso, por ahí las características de las pantallas de ustedes en sus casas o en celulares, les va a costar un poco identificar las cosas, pues son cosas muy sutiles, pero bueno, son bastante patológicas.
De la tomografía solamente les muestro lo principal, que es lo que se describió, que si miran lo que es parte de fosa posterior, parte del cerebelo, parte de las cesuras silvianas, que no tengo ¿se ve el cursor? ¿Sí? Sí. Bien, se ven un poquito más densas, que eso no se tiene que ver en una tomografía habitual. Las dos cesuras silvianas un poquito, los valles silvianos un poquito blancos, la fosa posterior un poquito blanco, y llama la atención cerca del cuarto ventrículo, que tiene, sí, ahí se los marco, un poco más de densidad, que es esto que se figura acá, bien, con un área, puede ser parcialmente calcificada, pero sí llama la atención que la fosa posterior es una fosa posterior un poco patológica, con toda esta imagen más densa, bien, que es difícil diferenciar. Se le pide la resonancia magnética, y de la resonancia magnética les voy a marcar también lo más específico, o por ahí lo más claro para ver, y así todo les aviso que es medio difícil, se tiene que hacer un poco el ojo a ver los engrosamientos paquimeningios. Los engrosamientos paquimeningios, que fue por lo que se sospechó en este momento el paciente, no son fáciles de ver, son difíciles, son cosas muy sutiles, pero hay que prestar atención. Ahí les muestro un poquito a ver qué se puede ver. Te busco el flare. Si vamos a buscar las cosas que vimos por la tomografía directamente, vamos a ver eso específicamente. Ya llama la atención esta secuencia flare, todo cerca del cuarto ventrículo, un poquito de mayor intensidad de señal de la habitual. Si miran, toda esta zona acá está un poquito más hiperintensa. Lo mismo pasa con los valles silvianos, que están un poquito más blancos. Tiene un poquito de hiperintensidad la sustancia blanca periventricular a nivel frontal, que si bien es un hallazgo normal de ver, por ahí no tanto en pediátricos, llama un poquito la atención, que eso también fue informado en el momento. Y si miran la secuencia que se hizo post administración de contraste endovenoso, ya se ven algunas cosas que llaman la atención. Si miran acá en fosa posterior, se está viendo todas esas imágenes serpiginosas, hiperintensas que se están viendo. Eso no se tiene que ver en un estudio habitual. Esas son todas las meninges de las folias cerebelosas que se están realzando. Si miran todo esto que les marco con el cursor, esto es parte de las meninges, que eso no deben realzar en forma habitual, como se está viendo acá. Sí realzan, pues son meninges, pero no tanto. Esto principalmente lo que se describió. Tiene esta imagen más nodular en fosa posterior, también con realce meningio. Algo que llamó mucho la atención de esta chica también fueron los nervios trigéminos, les marco uno acá y otro acá, que en situación habitual no se ven así. Esos son nervios trigéminos que están engrosados, están patológicos, también con realce. Esto que están viendo acá son las folias cerebelosas, que eso también es como que la meninge que está metido dentro de los espacios foliares están realzando postgadolinio. Si miran los valles silvianos, que se veían ya un poco densos en la tomografía, acá también se está viendo que tiene realce. Y si miran algunos espacios subaracnoideos puntuales, acá les marco uno puntual, acá hay otros que también tienen un poco de realce post administración de contraste endovenoso. O sea, son cosas muy sutiles de ver, pero claramente son patológicas. Uno, desde el punto de vista de imágenes, y más viendo la edad del paciente, lo primero que uno puede sospechar es un proceso infeccioso, inflamatorio, o dentro de los diagnósticos diferenciales, un proceso linfoproliferativo. Si es un paciente de mayor edad, me dicen es una mujer de dañosa, con un antecedente que es cáncer de mama, bueno, ya el parámetro de diagnóstico son otros para un adulto, no tanto así para un pediátrico. Pero si miran, sí, son cosas muy sutiles, pero claramente patológicas. Vuelvo a la presentación. Sí, pone stop. Ahí está. Bueno. No, para acá. Ahí está. Bueno, con estas imágenes y con la paciente con alteración del sensorio, que en ese momento estaba estable, se solicitó derivación a centro de mayor complejidad con el diagnóstico probable de un tumor del sistema nervioso. Evolucionó en las próximas horas con deterioro del sensorio, con alteración del patrón respiratorio en las siguientes 12 horas, por lo que se tuvo que intubar, se colocó en RM y se derivó al hospital zonal. En el hospital zonal, las primeras 12 horas presentó signos de hipertensión endocraniana intermitente que se controlaron con medidas antihipertensivas de difícil manejo, y se repitió la tomografía y se evidenció en ese momento un infarto evolutivo de cerebelo y lóbulo occipital con efecto de masa y hidrocefalia, por lo que se tuvo que hacer una craneotomía occipital descompresiva y colocarle un catéter de PIC. Se trató con manitol, suero salino hipertónico, se pudo estabilizar el cuadro que
en días subsiguientes. Se retiraron progresivamente las medidas antihipertensivas, se retiró el catéter intraventricular y se derivó a Buenos Aires para continuar tratamiento de su enfermedad de base con el diagnóstico de un tumor de fosa posterior. Bueno, y ahora vamos a hablar particularmente de las alteraciones del estado de conciencia y de las causas y del manejo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Berardone. Vamos a hablar de las alteraciones del estado de conciencia. Las alteraciones del estado de conciencia representan siempre una emergencia neurológica o neuroquirúrgica, por lo cual el médico que está a cargo debe estar entrenado en poder reconocer precozmente para tener un diagnóstico asertivo y como se dice, un tratamiento adecuado inicial. ¿Cómo paso con esto? ¿Con esto? Con la flechita. Bien, bueno, esto es lo que estaba comentando recién. Bueno, se define conciencia como un estado fisiológico de vigilia en el que el paciente tiene un estado de conocimiento de sí mismo y de su entorno. Pueden presentarse de manera aguda o de manera gradual y según las variables, tenemos dos aspectos para tener en cuenta que son la capacidad del paciente de despertarse y su relación con el entorno, que sería el aspecto cognitivo. Según esto, cuán conservados o afectados estén, tenemos 5 grados o profundidad de estas alteraciones del estado de conciencia, que serían la obnubilación o el letargo, la confusión, el delirio, el estupor y el coma. Hay dos componentes que integran este sistema. Por un lado tenemos el sistema reticular ascendente, que procesa los estados de vigilia y los variados niveles de despertar, y por otro lado tenemos la conciencia, que es la suma de las habilidades afectivas y cognitivas. Bueno, la fisiopatología. Es un proceso, es un desorden progresivo en el que acontecen dos eventos. Cualquiera sea la causa, vamos a encontrar siempre una injuria primaria y una injuria secundaria. La injuria primaria es inmediata a la anoxa, hay un daño inicial que puede ser metabólico, mecánico, ahora los vamos a ir nombrando, y una injuria secundaria que es un proceso evolutivo que genera daño y disfunción celular, y esto es lo importante a reconocer precozmente porque es lo que nos va a hablar del pronóstico después. En las causas pediátricas, los mecanismos más frecuentes que se van a presentar son la hipoxia y el edema cerebral. Y estas podemos clasificarlas para que sea más fácil su comprensión en en alteraciones del estado de conciencia de origen estructurales y no estructurales. Las estructurales generalmente se presentan en... Acá me faltó una filmina. Bueno, faltó una. Las estructurales generalmente se presentan en niños un poco mayores, suelen tener foco neurológico y asimetría en el examen físico neurológico y se presentan de manera más aguda. Las causas más frecuentes son el traumatismo cráneoencefálico, la hemorragia intracerebral y todos los procesos expansivos, masas ocupantes, etc. Las no estructurales generalmente se presentan en niños más chiquitos, en lactantes, suelen producirse de manera más progresiva, de manera gradual, y al examen físico hay hallazgos que son simétricos. Las causas generalmente son metabólicas. Esto tiene que ver generalmente con un cese o una disminución en el aporte de sustratos energéticos, que puede ser, por ejemplo, la glucemia, el sodio, etc. Y bueno, tenemos causas metabólicas como la hipoglucemia, alteraciones hidroelectrolíticas como la hiponatremia, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, pueden ser drogas exógenas. Acá el año pasado tuvimos un chiquito que el año pasado ingirió hojitas de marihuana. Después, bueno, tenemos causas infecciosas, encefalopatías, trastornos convulsivos, endocrinopatías como la cetoacidosis diabética y el coma hiperesmolar. Bueno, esto es lo que les hablé recién, que el coma estructural es en niños mayores, agudo y con focalidad neurológica, y el coma de origen metabólico o no estructural en lactantes pequeños o niños pequeños, que es más progresivo y con hallazgos clínicos simétricos.
Bueno, y como estamos ante un cuadro que siempre es potencialmente grave, se hace una secuencia de acción que tiene que ser diagnóstica y terapéutica, priorizando siempre, primero siempre el triage ABC. Hay que cateterizar a todos los pacientes, sacar laboratorio precoz, un dextro y considerar las causas que vayan a requerir un tratamiento inmediato. Una hipoglucemia, también la meningitis, la sepsis, las causas infecciosas. Si el paciente está con alteración del sensorio puede ser grave, incluso tenemos que actuar antes de tomar los cultivos. Lo mismo la corrección temprana de desórdenes hidroelectrolíticos. También puede ser un paciente en estatus convulsivo que tiene su tratamiento, que hay que instaurar el tratamiento precoz y que es muy frecuente en esta época, la intoxicación con monóxido de carbono. Y bueno, y si estamos atendiendo neonatos, también hay que sospechar siempre un déficit de vitamina B1. Como segundo paso, considerar patologías sistémicas que pueden estar empeorando la alteración del sensorio y que tengan riesgo vital, por ejemplo, un gasto cardíaco disminuido o una insuficiencia respiratoria. Después considerar las patologías neurológicas, como en el caso de esta paciente, una hipertensión endocranial que puede ser difusa o con cono de presión. Valorar los patrones respiratorios, motor, ocular y pupilar que nos van a dar en dónde está ubicado el daño, que después les voy a mostrar un cuadro. Graduar la profundidad del coma con la escala de Glasgow y instituir medidas terapéuticas inmediatas en caso de deterioro cráneo-caudal. También siempre para decidir otras pruebas diagnósticas, la tomografía, la resonancia, el paciente debe estar estabilizado. En el examen físico, bueno, esto mucha importancia a los signos vitales, el nivel de conciencia con la escala de Glasgow, la exploración general por aparatos y el neurológico detallado, ver los signos meningios y hipertensión endocranial, la respuesta motora, el patrón respiratorio y buscar los signos de alarma de herniación cerebral inminente, que los signos de hipertensión intracraneal y herniación cerebral inminente sería un coma con historia de cefaleas, vómitos persistentes o ataxia, la presencia de una respuesta asimétrica al dolor, que el paciente presente movimientos de descerebración o de corticación, la parálisis de pares craneanos, midriasis fija unibilateral o la tríada de Cushing, que tenga una respiración irregular, bradicardia y hipertensión arterial. Bueno, acá este cuadro, no para decirlo en detalle, sino para que el deterioro clínico que es cefalocaudal en herniación central va a ir progresando según el nivel de lesión, el estado de conciencia, que primero el paciente va a estar con letargia, después con estumor y después en coma. La actividad motora también va a progresar, primero va a localizar el dolor y después va a pasar a la rigidez de corticación, la rigidez de descerebración, hacia la flacidez y también el patrón de motilidad ocular y las pupilas van a ir progresando. Acá tenemos el reflejo óculo-vestibular, que en el paciente inconsciente nos va a hablar de que todavía el tallo encefálico está intacto, que si se practica este reflejo, el paciente va a reaccionar con una desviación conjugada de los ojos hacia el oído en que se esté introduciendo agua, y el reflejo oculocefálico, ojos de muñeca, que va a haber una desviación conjugada de la mirada hacia el lado contrario en el que estemos girando la cabeza. Bueno, acá en este vemos en este gráfico cómo las pupilas van a ir progresando si hay una degeneración cefalocaudal y las posturas anormales de descerebración y de decorticación. Bueno, y ahora Marce les va a hablar un poco del manejo. Bueno, ¿qué tal? Marcela Bisky, acá en el grupo hoy reunidos para el tratamiento. Bueno, inicialmente, como dijeron las chicas, bueno, siempre pensar en las causas que se pueden corregir rápidamente, ¿no? Inicialmente el ABC, estabilizar al paciente, un dextro, siempre de rutina en un paciente con alteración del sensorio, ¿sí? La hipoglucemia es una de las causas que se puede corregir, manejo de las disnatremias. Ante la sospecha o la confirmación de hipertensión intracraniana, se puede corregir,
si bien es un paciente de difícil manejo en una guardia periférica, ya es un paciente que requiere la derivación, pero siempre, ante todo, hay que estabilizar al paciente antes del traslado, ¿sí? Una corrección con cloruro de sodio del 3% en bolo, lo mismo que una corrección con dextrosa, es una práctica que podemos hacerla en guardia. Ante sospecha de tumores, bueno, obviamente como está contraindicada la punción pleural, siempre sería de manejo, bueno, hacer primero imágenes, ¿no? Pueden ser útiles los corticoides en ese tratamiento, pero es, bueno, controversial. Ante la presencia de alteraciones de hipoventilación, miosis, bueno, importante que hay drogas que pueden usarse para revertir. La naloxona, el flumazenil para las benzodiazepinas, ojo con pacientes convulsivos habituales, ¿no? En causas infecciosas, nunca hay que derivar el tratamiento por el no poder hacer una punción de repente, porque bueno, el tratamiento rápido es importante. Lo mismo en pacientes convulsivos, obviamente todo lo que sería tratamiento de la convulsión. En las encefalopatías hipertensivas, tratar de reducir la TA a un 25% cada 2 a 6 horas para evitar complicaciones. En enfermedades autoinmunes o tumores vasculares, bueno, con tratamientos específicos para cada uno. La escala de Glasgow que les había comentado Griselda, ¿sí? Con una escala que va de 15 puntos, donde tenemos respuesta ocular, verbal y motora, ¿sí? Con un máximo de puntuación para 15, 6 de motora, 5 de verbal, 4 de ocular, y con una adecuación de la misma escala para lactantes. Una escala de Glasgow de 15 es normal, entre 13 y 15 es una depresión, entre 13 y 14 sería una depresión leve, de 10 a 12 sería moderada y más grave, menor de 9. Esta mnemotecnia ABPU, alerta, respuesta verbal, respuesta al dolor y sin respuesta, me parece como que es lo más rápido, ¿sí? Nadie se acuerda de la escala de Glasgow, la tenemos que tener pegada en la pared porque nada, es como el tal, me lo preguntas rápido y no me acuerdo. Pero sí es importante ver la posición del paciente y el estado de alerta, si tiene respuesta, si hay alguna respuesta al dolor, y si no tiene respuesta, ¿no? Habitualmente un paciente con deterioro no viene caminando, no entra por la puerta, o sea, es un niño grande que entra por la puerta en brazos de los padres, o es un bebé pequeño que no tiene respuesta, y son obviamente situaciones en donde el alerta nuestro hace que tengamos que funcionar rápido, ¿no? Entonces me parece que esta es muy buena, esta regla. Los trastornos agudos de la conciencia no transitorios son siempre una emergencia médica, ¿sí? El manejo del paciente pediátrico en coma se basa en 4 pilares, inicialmente la estabilización inicial y la monitorización, siempre recordar el ABC, la terapéutica inicial, las medidas generales, lo que habíamos nombrado, ¿sí? El tratamiento de la hipertensión endocranial y las causas reversibles, que serían en primera instancia, corregir hiponatremias, corregir hipoglucemias, y es imprescindible siempre reconocer los signos neurológicos de alarma, que fueron los que nombró Gris. Importante este algoritmo: paciente sin respuesta, paciente con alteración del deterioro del sensorio. Hoy me fui a la presentación. Importante siempre el ABC, ¿no? Estabilizar la vía aérea, evaluar el patrón respiratorio, la perfusión. Siempre, como dijo Gris, en los más pequeños, la injuria primaria, ¿sí? Uno tiene hipoxemia, tiene déficit de flujo, bueno, siempre importante mantener la oxigenación, la ventilación y la perfusión. Sacar laboratorio, ¿sí? Importante ver si hay alteraciones de los gases, creatinina, urea, hemograma, función hepática, todo screening toxicológico en el caso que se sospeche, como esa paciente que nombraron con intoxicación por marihuana. Importante si tiene una depresión profunda, bueno, saber que es necesario intubar con un Glasgow menor de 8, ¿sí?
Siempre tener un acceso venoso, no un 24, mínimo un 22, y si es posible 2 accesos. La hipoglucemia se puede corregir rápidamente, ¿sí? El examen neurológico es importante. Las medidas de emergencia, si tiene signos de hipertensión endocraniana, obviamente se pueden utilizar estas soluciones hiperosmolares que habíamos nombrado, como puede ser el cloruro de sodio 3 molar en una infusión de 3 a 5 mililitros por kilo, en bolo, ¿sí? Lo mismo que la dextrosa, siempre en bolo, porque son situaciones que se pueden corregir rápidamente, que se deben corregir rápidamente. Evaluación del examen clínico, la historia del paciente y los estudios eventuales, tomografía o resonancia, y considerar la punción, que a veces cuando hay riesgo de hipertensión endocraniana está diferida. En algunos lugares se utiliza todavía hacer fondo de ojo. La verdad que yo no tengo experiencia en hacer fondo de ojo y eso está bueno que lo haga quien tenga experiencia, pero la realidad es que si uno tiene un paciente con una sospecha de un proceso infeccioso, no puede hacer una tomografía y tiene el riesgo de que no sabe si puede tener o no una hipertensión endocraniana, bueno, se usará en ese momento tratamiento antibiótico y bueno, se diferirá el diagnóstico según la emergencia, ¿sí? Pero bueno, después también se pueden considerar hacer electroencefalogramas o resonancias según el paciente, pero siempre lo importante es el ABC de este paciente. Así que, bueno, creo que me olvidé algo, ¿no? ¿Algo que quieran? ¿Fin de la presentación? Fin de la presentación. ¿Que pongo acá stop? Sí, deja de compartir la pantalla. No sé. Vení, Para atrás. Como el otro día cuando me pararon y dije, me voy a sopar. Y se hicieron así. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Son todos en el cerro. Sos la única que estás en cámara. ¿yo? Sí. No, yo sí quería hacer una pregunta. Cuando viene un paciente así que está descompensado, ¿le haces el bolo de dextrosa, el bolo de fisio, le haces todo mientras estás esperando para poder hacer los estudios y todo? No, o sea, en realidad vos primero, vos te viene el paciente con el deterioro agudo del sensorio y vos haces todo esto, o sea, le hiciste un dextro, tardás 2 segundos, en hacerlo 30 segundos tarda, bueno, en el ahí ya momento que le sabés, ponen la vía, ya ahí sacaste una gotita de sangre ahí y sabés. sabés si tiene una hipoglucemia. exacto, si corregir o no, Sí. lo mismo el estado ácido base, que eso es una cosa que por ahí en el estatus convulsión muchas veces se olvida, el tomar una muestra de estado ácido base que te habla de, digamos, la injuria previa. Muchas Sí. veces ahí comprobás que efectivamente estuvo hipoventilando, entonces tiene una acidosis respiratoria, entonces Sí. la corroborás. Lo mismo la hiponatremia, o sea, esas son cosas que te sacás el laboratorio, haces un dextro, Sí, también en 2 con el gas le minutos. podés pedir el láctico y sabés, si un láctico alto te habla de una hipoxia prolongada. Pero Tal sí. cual. Por ahí lo que es más discutible en función del estado del paciente es el tema de las imágenes. Ujú. Hasta qué punto, digamos, dependiendo por qué viene el paciente, lo vas a llevar a tomógrafo. Ahí sí, lo que primero tiene que estar es todo el ABC resuelto. Entonces, Sí. si yo tengo un trauma de cráneo que obviamente quiere una imagen, primero es el ABC. Y Ujú. primero ver qué es lo de más riesgo. Si tienen, también es un politrauma y tiene, no sé, una lesión abdominal que claramente necesita ir a quirófano, y ahí hay que evaluar. Es difícil, hay que ver el paciente. Pero digamos, lo más diferido son las imágenes, desde ya. Y después lo otro, por ejemplo, es una meningitis, no hay duda. Y lo mismo, la PL sería lo ideal, pero si el paciente está descompensado, nada, es en la primera hora cultivos y antibióticos de y, digamos, paralelo a la reanimación. Y la PL tendrá menor valor, digamos, para el Menos rescate. cultivo, claro, menos rescate, pero bueno, lo primero es estabilizar al paciente, así que en eso, sí, lo vas medio haciendo todo al mismo tiempo. Y lo de las vías, fundamental, o sea, gruesas, 2 vías buenas, cortas y gruesas. 20 si se puede, 18, cuanto más gruesa mejor. Sí, por ahí los lactantes, que son los más complicados, una 22 como mínimo. Claro, sí. Sí, el 24 habría como que abolirlo de la No, para emergencia. Amarillas no. Exacto. Sí, inicialmente el paciente es eso, ¿viste? O sea, vos ves un lactante o un niño, ¿qué actitud tiene? ¿Está con una alteración? ¿Tiene una historia previa? ¿Hay algún otro signo de alarma dentro de la familia? ¿Alguien más comparte los síntomas? Todo esto pensando, ¿no? Haciendo el algoritmo en la cabeza.
si es una intoxicación, si pudo haber sido, qué sé yo, en nuestro medio el monóxido de carbono es como algo muy frecuente, ¿no? Entonces, si más personas en la familia tienen síntomas, evaluar esto. Por ejemplo, una vez a mí me tocó un chiquito que la mamá dice, se levantó con dolor de cabeza y después le dolía el cuerpo y ahora no me responde. Y eso, todo eso en el transcurso de 2 horas. Y bueno, o sea, inicialmente el paciente vía, laboratorio, sacamos paratóxicos, pero bueno, parecía una patología estructural, digamos, paciente que venía con un estado neurológico sin antecedentes previos, con una respuesta motora asimétrica, como contaba Marian, y bueno, y el paciente terminó teniendo una malformación vascular. Pero Sí, y digamos, hay una regla mnemotécnica también en el PAL donde vos haces esto, digamos, entre las cosas que vas preguntando una vez que está alguien o termina de estabilizar, una vez que está estable el paciente, mandás a alguien a evaluar la historia, los antecedentes, y ahí es donde, bueno, ves, tiene riesgo de tener, no sé, un trauma, intoxicación, un tumor o lo que sea, pero bueno, siempre va a haber alguien que no esté participando de la estabilización que pueda hacer esas preguntas a la familia, ¿no? Y ahí te complete la historia, porque si no vos tenés una foto. Claro. Así que, Y la monitorización también del estado de cómo esta nena fue cada vez iba perdiendo más puntos Sí, de de Glasgow. Glasgow. O en el cuadrito de deterioro cráneo-caudal hizo todo. Sí. Y bueno, esta nena, no lo dijeron, esta nena finalmente que fallece, no tuvimos acceso al diagnóstico anatomopatológico, pero bueno, finalmente falleció, tenía un tumor de tronco y bueno, nada. Así que bueno. Bueno, nada, eso. Hola, Nadia. Sí. Nadia, sí. Ahora sí. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. No, yo solo quería comentar que yo recibí a esta nena en la guardia y esta nena no era de acá. Y como para hacer el comentario que esta nena había estado dando vuelta como un mes antes por distintos lugares y que por el tema de los vómitos y siempre era tratada como una gastroenteritis. Y como para pensar, ¿no? Un poco que no todo vómito es gastroenteritis, como que hay que pensar un poco también que puede tener una causa neurológica. Y bueno, eso, que la verdad que cuando llegó la alteración del sensorio era muy sutil, tenía un sensorio alternante, pero muy sutil, y bueno, después la nena fue deteriorando, pero como pensar eso, ¿no? Que no todo vómito es una gastroenteritis, porque esta nena perdió bastante tiempo en su diagnóstico dando vueltas por distintos lugares, y bueno, eso, como comentario. Sí, tal cual. Sí, estuvo todo ese mes dando vueltas y bueno, cuando llega como al final. Así que sí, totalmente. Y por ahí siempre tener en cuenta esto, si vamos a derivar los pacientes, derivarlos con vía, siempre en estabilizados condiciones de primero. que puedan ser trasladados. Claro. Sí, y en el caso de esta nena, bueno, fue tan agudo el deterioro que, bueno, finalmente tuvo que intubarse, digamos, nada, no llegó a trasladarse de otra manera, pero siempre tener presente que si uno lo va a trasladar, y más en avión sanitario, una ambulancia, en lo que sea, de evaluar si es posible que haya deterioro de la vía aérea, preverlo antes y de última se derivará intubado, aunque no lo requiera en ese momento, pero antes de que esto se deteriore en el traslado, hay que intubarlo antes, siempre. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en un par de semanas. ¿Alguna pregunta más? No, nadie se muestra. Háganse presentes, vamos, chicas.